Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Nuevamente para mí es un gusto el poder entrar a tu hogar a través de este medio. Le doy gracias a Dios porque ya vamos avanzando, estamos entrando a la mitad de este precioso libro, el libro de Mateo. Hemos aprendido muchísimas cosas. Le doy gracias a Dios porque hemos podido conocer a profundidad la vida de Jesús, su historia, todo lo que Él hizo, cómo Él caminó, cómo Él se desarrolló desde su juventud, su edad adulta, y cómo podemos aprender de cada etapa y cada circunstancia en la que Él se presentó, y cómo podemos ver un perfil de Jesús, un Jesús que sabe cómo tomar buenas decisiones en momentos cruciales, momentos importantes en su vida, y que no vemos a un Jesús cayendo en religiosidad, sino vemos a un Jesús tomando decisiones conforme al tiempo que estaba viviendo. Y es parte de lo que nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones conforme a los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Es algo que tenía la tribu de Isaacar, de las 12 tribus de Israel. La tribu de Isaacar era una tribu entendida de los tiempos, y yo pienso que como hijos de Dios debemos de entender los tiempos que estamos viviendo y pararnos firmes, ¿verdad? Sin movernos en nuestras convicciones, sin movernos en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros amamos y lo que nosotros abrazamos como promesa, que es la palabra de Dios y todo lo que enseña. Y le doy gracias a Dios porque tú también has sido fiel, porque tú también has caminado tomado de la mano del Señor día a día, escudriñando este estudio, ¿verdad? Entendiendo cada cosa. Como te comento, escudriñar significa como desmenuzar la palabra, y es lo que estamos haciendo, desmenuzando la palabra, ¿verdad? Y aquí vemos una etapa, lo que te platicaba la clase pasada, vemos una etapa de Jesús, donde Jesús, después del capítulo 5, 6 y 7, enseñando, se puede decir, teoría del reino, todo lo que la gente necesitaba saber con respecto al reino, todo lo que es la doctrina, que doctrina es enseñanza, toda la enseñanza que las personas necesitaban conocer sobre el reino de los cielos. Después comenzó Jesús con un periodo de milagros, ejecución de milagros, ejecución de pues señales, todo lo que vemos, donde sanaba a un paralítico, a un ciego, a un cojo, a un manco, a un leproso, resucitaba muertos. Y vemos cómo empezó a crecer su fama, aunque no era su objetivo el que creciera su fama, pero vemos cómo su fama comenzó a crecer. Y luego vemos ahora en el capítulo 13, que es lo que comenzamos la clase pasada, vemos ahora el tiempo de las parábolas, ¿no? Las parábolas son, ¿verdad?, cosas que el Señor decía, se puede decir, como ejemplos, pero que muchas veces no eran entendibles para las personas. Y a los que Él les explicaba, o a los que Él les revelaba ya en privado toda la información, era a sus discípulos, ¿verdad? Y todo esto, como Jesús les hablaba en parábolas, era para que se cumpliera la palabra dicha por el profeta Isaías, donde dijo, pues oyendo no van a entender, y viendo no van a poder percibir los milagros, las maravillas y las cosas tan preciosas que Dios tiene, ¿verdad? Y como les dijo Jesús, los profetas de la antigüedad, los justos de la antigüedad, hubieran deseado con todo su corazón haber visto todas las cosas que están frente a sus ojos y no las pudieron ver. Y ustedes que las tienen frente a sus ojos, deberían de valorarlas, deberían de aprovecharlas. Y es lo que yo te digo ahora en este tiempo, ¿verdad? Muchas personas, nuevamente te lo digo, hay personas que están en lugares muy recónditos, donde la palabra de Dios no llega, donde no pueden tener acceso a un estudio como el que tú estás teniendo esta mañana. Y ellos desearían tenerlo, ¿verdad? Y tú que lo tienes, aprovéchalo, abrázalo, desmenúzalo, ¿verdad? Involúcrate, trata de compartir este mensaje que tú aprendes a las demás personas, a las personas que te rodean, porque de eso se trata el reino, ¿verdad? De tratar de compartirle a las personas para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mirábamos la clase pasada, la parábola sobre el sembrador, ¿verdad? No sé si recuerdas por ahí, pero hablábamos no solamente la explicación que da Jesús, porque aquí igual la parábola que vamos a ver el día de hoy sobre el trigo y la cizaña también lo explica Jesús. Y en la parábola del sembrador Jesús la explica, pero aparte yo te daba 4 puntos importantes, ¿verdad?
No sé si lo recuerdas por ahí, pero lo importante para que la semilla diera fruto en el corazón de las personas era que tenemos que trabajar con la dureza del terreno, o sea, la dureza del corazón, ¿verdad? Que reconozcas quizás que tienes un mal o que tienes un problema y que necesitas de Dios para poder cambiarlo. Y en el momento que tú reconoces, comienza tu proceso de recuperación, ¿verdad? Porque recordamos que un alcohólico, ¿verdad?, que tiene problemas de alcoholismo, no comienza su proceso de recuperación hasta que reconoce que es alcohólico, ¿verdad? Entonces nosotros muchas veces tenemos rencores, raíces de amargura, odio en nuestro corazón. Entonces nuestro corazón está tan duro que no puede recibir la semilla de la palabra y no puede dar fruto a la palabra en nuestras vidas, porque nosotros mismos tenemos un corazón duro. Entonces trabajar con esa dureza de la tierra. La otra cosa que mirábamos era la limpieza del terreno, ¿verdad? O en el corazón, tratar de que nuestro corazón esté limpio. La tercera cosa era la humedad en el terreno, ¿verdad? Que debemos estar pegados a la presencia de Dios, porque si estamos pegados con Él, seremos como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Entonces la humedad nunca va a faltar. Y la cuarta cosa que mirábamos era la calidad del terreno, y mirábamos que Dios es capaz de mejorar cualquier terreno, ¿verdad? Un corazón que la gente pueda pensar que ya no tiene remedio, que va rumbo a la perdición. El Señor lo puede mejorar, transformar y hacerlo tierra fructífera, ¿verdad? Entonces miramos la enseñanza de la parábola de la siembra, y el día de hoy vamos a comenzar en el versículo 24 con la parábola del trigo y la cizaña. Pero me gustaría orar, me gustaría que le pidiéramos al Señor que tome el control de este estudio y que este día sea un día de bendición, un día próspero para ti, y que tú puedas recibir la bendición de parte de Dios que Él tiene para este día. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que tú estás haciendo. Te rogamos con todo nuestro corazón que abras nuestro corazón para poder recibir esta palabra, que caiga en buena tierra, que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que podamos recibir tu palabra, tu presencia, tu instrucción. Señor, ahí donde están mis hermanos, Dios, en sus hogares, que tu presencia pueda abrazarlos y tomarlos de su mano, Señor, y que puedan saber que tú eres mi Dios, nuestro especial tesoro, que tú eres todo lo que necesitamos para poder seguir adelante. Señor, pon un carbón encendido en mi boca, y que únicamente palabra inspirada por ti, palabra inspirada por tu Espíritu Santo pueda salir de mi boca. Señor, yo pongo en tus manos mi vida, este estudio, y a cada uno de los oyentes, Señor, que están del otro lado, Señor, escuchando este mensaje. Señor, te pedimos por la situación global con respecto a la pandemia, Señor, que traigas sanidad a toda la humanidad, que traigas sanidad a esta tierra, Señor, que todas aquellas personas que han sido infectadas, que traigas sanidad a sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús también te pedimos por todas esas leyes a nivel local, Señor, estado, municipio, Señor, que se están queriendo aprobar. Nos unimos en un corazón, en una súplica, en un ruego, mi Dios, para que tú hagas, Señor, que el enemigo retroceda en medio de todo esto, Señor, porque sabemos que todas las cosas, todas las leyes van en contra. Todas las leyes que se quieren aprobar están en contra de lo que tu palabra ya estableció, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú seas en medio nuestro, Señor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos, Señor. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos toda esta situación y creemos, Señor Padre, que tú vas a tomar la mejor decisión para este tiempo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Versículo 24 dice del capítulo 13, versículo 24 del capítulo 13. Rápidamente te recuerdo que todos los estudios están siendo grabados. Ya llevamos más de 40 clases, más de 40 sesiones, y quiero decirte que todos estos estudios están siendo grabados, están en nuestra página de Facebook, de YouTube y de Spotify. Si tú quieres actualizarte, puedes escucharlo en el transcurso del día, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13 en el que vamos ahorita. Y yo sé que va a ser de gran bendición para tu vida. Entonces iniciamos con el versículo 24. Dice: y les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres,
Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y que la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntos los unos y los otros hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadle en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Muy bien, de ahí nos vamos a ir al versículo 36. Quiero que pongas muchísima atención porque esta porción la vamos a leer hasta el versículo 43, del 24 al 43. Vamos a brincarnos dos parábolas y ahorita nos vamos a regresar a hacer la explicación de esas dos parábolas, pero aquí en el versículo 36 el Señor Jesús explica la parábola que acabamos de leer, o sea, la enseñanza sobre el trigo y la cizaña. Versículo 36 dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él y le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, es decir, Jesús. Jesús es el que está sembrando la semilla en ese tiempo y la sigue sembrando en este tiempo porque su palabra no pasa. Versículo 38 dice: el campo es el mundo, o sea, es decir, todas las personas que nos encontramos aquí en el mundo, en la tierra, somos ese campo, ¿verdad? Nuevamente hace referencia al corazón de las personas, ¿verdad? Yo lo entiendo como el corazón de las personas porque ahí es donde nosotros creemos o no creemos en el Señor Jesús, creemos o no creemos en sus enseñanzas. Entonces aquí dice el versículo 38: el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo, ¿verdad? Dice: y el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. O sea, bastante clara la explicación de la parábola porque estamos con el gran maestro de maestros, ¿verdad? No hay ni mucho que añadirle a esta enseñanza, sino únicamente disfrutarla, saborearla, entenderla y aplicarla al tiempo que estamos viviendo nosotros, ¿verdad? Entonces, versículo 39, lo repito, dice: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todo lo que sirve de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien, pues aquí sería difícil de evitar el entender la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Como todos los acontecimientos y lo que esperamos nosotros, ¿verdad? Nosotros creemos en esa vida postrera, en la vida después de la muerte. Nosotros creemos que todo lo que estamos viviendo en este tiempo como hijos de Dios, como esa buena semilla, como ese trigo, ¿verdad? Que estamos tratando de ser ese trigo que puede dar fruto, que no es maleza como la cizaña. Estamos nosotros creyendo en nuestro corazón que toda la escritura habla de que va a llegar el momento de la siega, el momento del fin del siglo, donde nosotros seremos levantados con Jesús, ¿verdad? Que estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Ya Cristo vino una vez, vino Cristo a predicar la palabra, a predicar el mensaje del reino, pero vino en condición de siervo. Pero dice la palabra que después, en la segunda venida de Jesús, Él vendrá, ¿verdad? Ya no como siervo, sino como rey. Y entonces dice que va a venir y va a recoger a todos sus hijos, ¿verdad? A todos los que creen en Él. Recordamos nosotros que una de las formas en que nosotros podemos ser salvos es por medio de aceptar a Jesús en nuestro corazón, ¿verdad? Dice Juan 1:12, dice:
mas a todos los que le recibieron, los que creen en él, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Romanos 5:8 dice, mas el Señor muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Entonces podemos ver una serie de cosas que apuntan a la segunda venida de Jesús, pero también apuntan al perdón que nosotros tenemos en Él, la salvación que tenemos en Él, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis dice que el que se encuentre inscrito en el libro de la vida, ese será salvo. Entonces nosotros estamos trabajando porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, ¿verdad? Aquí el Señor Jesús muestra un panorama claro, un panorama profético sobre los últimos tiempos y quiero decirte que cada vez que el Señor utiliza la palabra en el versículo 43, ya no se lo está diciendo a las personas, ¿verdad? Ya no se lo está diciendo únicamente a los seguidores, sino se lo está diciendo a los discípulos. Dice el versículo 43, dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en su reino, en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, ¿verdad? Entonces, o sea, está percibido lo que se está hablando, está apercibido lo que estamos compartiendo, dice el Señor Jesús. O sea, abre tus ojos, abre tus oídos, entiende lo que quizás los fariseos y los escribas no entienden por la dureza de su corazón, ¿verdad? Entonces aquí dice muy claramente que la buena semilla somos nosotros, ¿verdad? Los hijos de Dios, y las cizañas son los hijos de los malos, o sea, los hijos del diablo. Él dice, en el 39 dice, el enemigo que sembró es el diablo y la siega el final del siglo y los segadores, de manera que como se arranca la cizaña, se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Dice, enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todo lo que sirva de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Verdaderamente estamos viviendo nosotros muchas cosas que a veces nosotros no entendemos por qué están sucediendo, pero todas estas cosas que están aconteciendo hasta cierto punto son parte de lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Lo vamos a ver en el capítulo 24, 25 de Mateo, donde Jesús habla sobre los últimos tiempos, habla sobre las cosas, cómo el escenario se va a ir formando para su venida, cómo el escenario se va a ir preparando para su venida, pero aquí en la parábola del trigo y la cizaña, el Señor muestra a las personas que tienen una mala intención en su corazón. Esas son las cizañas, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos ver, el trigo y la cizaña son muy, muy similares. Nada más que la planta se conoce por su fruto, ¿verdad? Y es como cuando Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Aquí nuevamente Jesús indirectamente nos muestra que por su fruto van a ser conocidos, ¿verdad? Anteriormente, cuando hace la parábola del trigo y la cizaña, les dice a las personas, le dice, no los arranques, dice, déjalos crecer, y ya cuando crezcan, cuando ya muestren su fruto, entonces sí se va a cortar todo lo que es cizaña, todo lo que es maleza, va a ser atado y echado al fuego, ¿verdad? Y todo lo que es buena semilla será puesta en los graneros, ¿no? Entonces todo eso hace referencia, ¿verdad?, a la distinción que va a ser cuando nosotros mismos mostremos un fruto. Entonces de lo que nosotros debemos de preocuparnos es mostrar ese fruto, ¿verdad? Ese fruto que nos distinga entre cizaña o nos distinga entre semilla buena, ¿verdad? Trigo. ¿Cuál es el fruto que nosotros debemos de mostrar? Pues el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice más, el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Entonces ese es el fruto que nosotros debemos de demostrar, ¿verdad? Entonces cuando a nosotros nos falta, haz de cuenta que imagínate una manzana, y una manzana está dividida en todos los frutos, en todo el fruto del Espíritu Santo, en todos los gajitos, ¿no? Bueno, vamos a imaginarnos una naranja y está dividida en todos los gajitos, ¿no? Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. En todos las 9 divisiones que tiene el fruto del Espíritu Santo. No son los frutos, es el fruto del Espíritu Santo,
¿verdad? Eso lo podemos encontrar en Gálatas. Gálatas, vamos a buscarlo. Gálatas capítulo 5. Y eso lo vamos a ver ahí por el versículo 22 aproximadamente, si no me falla la memoria. Gálatas 5:22 exactamente dice: mas el fruto del Espíritu Santo, mas el fruto del Espíritu, ¿verdad? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Vamos a leerlo de la Reina Valera. Haz un segundito, no te me desesperes, lo estoy buscando aquí en la computadora. Si tú lo puedes buscar ahí en tu Biblia también, es de gran ayuda. Muy bien, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces estamos viendo que es un solo fruto, ¿verdad? No estamos hablando de muchos frutos. Estamos hablando de un solo fruto, más el fruto del amor, más el fruto del Espíritu es amor, y ya da los 9, ¿verdad? ¿Y por qué dice que contra tales cosas no hay ley? Contra tales cosas no hay ley, ¿por qué? Porque pues no hay nada que te rija o no hay nada que te limite a dar mucho amor, ¿verdad? Las leyes son para regular, pero ¿quién te va a regular porque des mucho amor, o porque tengas mucho gozo, o porque tengas mucha paz, mucha paciencia, o mucha benignidad, ¿no? Que la benignidad es el atributo, ¿verdad?, que nos da el Espíritu Santo, de siempre pensar cosas buenas, ¿verdad? No hay gente que siempre se la pasa pensando cosas malas, ¿no? Pero aquí el Espíritu Santo nos permite pensar cosas buenas, siempre estar esperando algo bueno, ¿verdad? De todas las circunstancias. Esa es la benignidad. La bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, ¿verdad? La templanza tiene que ver con nuestros deseos, nuestras pasiones, ¿verdad? Que no tengamos pasiones desordenadas. Esa es la templanza. Dentro de la templanza entran, ¿verdad?, todos los deseos ordenados, hablando de riqueza, sexualidad, todo lo que implica, ¿verdad?, deseos de de lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Que todo sea ordenado, porque recuerda que no, hay cosas que a Dios le agradan, ¿verdad? Pero donde Dios no se agrada es cuando las cosas se vuelven desordenadas, ¿no? Los deseos desordenados son los que no le gustan a Dios. Puedes tener deseos, pero que sean ordenados. Entonces, contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Entonces, el fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de reflejar para ser distinguidos entre trigo y la cizaña? Pues debemos de demostrar el amor de Dios, el fruto del Espíritu Santo. Entonces recordamos nuevamente lo que te decía yo de la naranja, ¿verdad? Que si esa naranja está dividida en las 9 partes del fruto del Espíritu Santo, pero si le falta una, puede ser ocupada por algo que sea obras de la carne, ¿verdad? Porque recordamos que hay 2 cosas de lo que habla Gálatas: las obras de la carne y el fruto del Espíritu, ¿verdad? Dice ahí en el versículo anterior, en el capítulo 5, a partir del versículo 17, dice, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no os hagáis lo que quisieres. Dice el 19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Y estamos hablando muy acorde a lo que está hablando Jesús en la parábola del trigo y la cizaña, cuando lo explica, ¿verdad? Aquí dice en el versículo 41: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Aquí es donde entran todo lo que es el fruto de la carne. ¿Quiénes son los que hacen iniquidad? Pues los que practican tales cosas, como dice en Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21, ¿verdad? Te lo voy a repetir nuevamente, ¿verdad? Donde dice 19: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estamos hablando aquí entonces que nuestro fruto debe demostrar si somos cizaña o somos trigo. Entonces yo te pregunto el día de hoy, o yo te invito más bien a que hagas un checklist de todo lo que tú practicas, todo lo que tú haces en tu día a día. Y yo te invito a que no te desanimes. Más bien yo te invito a que refuerces, ¿verdad? Como persona madura, ¿verdad? Como persona que amas a Dios, como persona que estás buscando tú el agradar a Dios. Dejar a un lado todas esas cosas, esas obras de la carne que menciona Gálatas 5:19, ¿verdad? Si tienes oportunidad en el transcurso del día, revísala y todo lo que está ahí escrito, ¿verdad? Son cosas que no debemos de practicar, son cosas que no debemos nosotros de tener incluidas en nuestra vida, en nuestro día a día. Son cosas que tenemos que desechar totalmente, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder heredar el reino de Dios, ¿verdad? Porque aquí dice, entonces, el versículo 43 dice, entonces los justos resplandecerán. O sea, los justos son todos los que no practican todas esas cosas, todos los que en su vida es reflejado el fruto del Espíritu Santo. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. O sea, que nos espera esa vida postrera, ¿verdad? Todos nosotros vamos a resucitar, ¿verdad? Dice Daniel 12:2, he aquí que se está acercando el día en que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados, muchos de ellos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que entender que hay una vida postrera después de esta vida. Santiago dice que ninguna de las aflicciones que vivamos en este tiempo presente se compara con la gloria postrera que vamos a tener, ¿verdad? Así es que dice Santiago que nos encontremos en sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. O sea, cuando las cosas se pongan difíciles o se pongan duras, que sea tiempo de demostrar que somos trigo y no cizaña. Entonces nosotros vamos a resplandecer como esos hijos en esa vida postrera. Olvídate de todo lo que estás viviendo aquí, o sea, todo es pasajero. Si nosotros pudiéramos comparar los 70 o 80 años que vivimos en la tierra contra los miles de años que vamos a vivir en la eternidad, haz de cuenta que únicamente estamos viviendo una pequeña fracción de nuestra vida y todo lo demás va a ser una vida eterna. Entonces aquí es donde nosotros debemos de preguntarnos dónde queremos pasar nuestra eternidad, con Jesús, o queremos ser pues del otro lado, ¿no? De la cizaña. Entonces aquí está muy bien explicado, ¿verdad? Entonces no hay mucho que añadirle a la enseñanza de Jesús, no hay mucho que añadirle a lo que Jesús está explicando. De cualquier manera, si tienes alguna duda, no dudes en llamarnos, en mandarnos un mensaje y nosotros vamos a tratar de explicarte todo lo que se está hablando en este estudio. Así es que nos regresamos nuevamente. Ahorita leímos del 24 al 30 y luego nos brincamos del 36 al 43, pero ahorita nos vamos a regresar nuevamente al 31, perdón. Al 31, porque son dos parábolas que nos brincamos únicamente para poder compaginar la parábola y su explicación. Entonces, en el versículo 31 dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante. Aquí pon mucho ojo siempre cuando el Señor Jesús diga que el reino de los cielos es semejante, porque te está dando una revelación importante de lo que es el reino de los cielos, ¿verdad? Y eso es algo para tomar nota, es algo para entender y es algo para aplicar inmediatamente en nuestra vida, ¿verdad? Entonces dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. Fíjate bien aquí nada más, es una explicación muy sencilla sobre lo que significa la semilla de mostaza. Vemos otro pasaje donde Jesús dice que si nuestra fe fuera como un pequeño grano de mostaza, ¿verdad? Nosotros le dijéramos a una montaña que se moviera,
y esa montaña se iba a mover, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque sea un pequeño grano de mostaza, esa fe va a ir creciendo y va a ir en aumento. Entonces aquí Jesús les dice que el reino de los cielos es como esa semilla de mostaza, ¿verdad? Es algo pequeño o que ante los ojos de las personas parece pequeño, ¿verdad? Todo lo que tú estás estudiando el día de hoy, estas palabras tan importantes que Jesús habló, todas las cosas que tú practicas en el día a día, cuando tú dices y te propones y dices, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer pequeñas cosas en mi vida que hagan que la palabra que yo he escuchado sea aplicada en cada una de mis decisiones. Son pequeñas cosas, son pequeñas decisiones que tú vas a estar tomando en tu día a día, basadas en la palabra de Dios, basadas en lo que el Señor Jesucristo está enseñando, basadas en todo lo que tú estás escuchando a través de este estudio. Son pequeñas decisiones como ese pequeño grano de mostaza. Y el reino de los cielos es como ese pequeño grano de mostaza que cuando tú tomas la decisión de tomar cada consejo que el Señor Jesús te da y aplicar a tu vida cada una de las cosas que Él te dice, ser manso en espíritu, ¿verdad? Ser pobre de espíritu, ¿verdad? Amar a tu prójimo, perdonar a quien te maldice y todas esas pequeñas cosas que a lo mejor la gente dice pues son insignificantes, ¿verdad? Aquí estamos en un mundo donde salves el que pueda. Entonces esas pequeñas cosas insignificantes, cuando tú las aplicas en tu vida, de repente retoñan en un gran árbol que mucha gente va a venir y va a agarrar sombra de lo que tú estás dando. ¿Por qué? Porque tú vas a ser un árbol impresionante, precioso, grande, ¿verdad? Florido, un árbol donde hasta las aves del cielo van a descansar en ti, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas las enseñanzas y todas las cosas que tú aprendiste empiezan a dar fruto y a crecer y a crecer y a crecer y te hacen una mejor persona. Ese es el reino de los cielos. Eso es lo que nosotros aprendemos, eso es lo que nosotros entendemos y eso es lo que nosotros ponemos en práctica cada vez que escudriñamos la palabra. Cada vez que tomamos buenas decisiones basadas en lo que la palabra de Dios. Entonces el reino de los cielos, ¿verdad? Es semejante a esa semilla de mostaza. Aplica cada principio de Jesús en tu vida y vas a crecer de una forma impresionante. Vas a madurar, la gente va a mirar un cambio en tu vida, van a decir, yo quiero de lo que tú tienes. Oye, ¿qué es lo que tú tienes que te hace ser diferente a las demás personas? Es que estás creciendo, te estás desarrollando, estás siendo ese árbol de mostaza que está traspasando las nubes, ¿verdad? Y la gente ya empieza a admirar todas las cosas. Y no estamos hablando de que va a ser una admiración para nosotros, porque toda la gloria y toda la honra es para el Señor. Pero la gente, no puedes evitar que la gente mire la madurez en tu vida y que te empiecen a considerar para buenas decisiones, ¿verdad? La siguiente parábola es la parábola de la levadura. Y con esta estamos terminando, versículo 33, dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado, ¿verdad? La palabra leudado quiere decir fermentado, entonces están hablando de la levadura que le pones a la harina, ¿verdad? En ese tiempo y hace su fermentación. Pero ¿cómo nosotros no podemos ver la fermentación físicamente, ¿verdad? No podemos ver nosotros cómo hace su proceso químico la levadura, ¿verdad? Quizás en aquel tiempo no se utilizaban el término químico, ¿verdad? Pero ahora nosotros lo podemos utilizar. Entonces quiere decir que esto va en las partículas de la harina, esto va en las partículas de la comida, va en las partículas, ¿verdad? Del producto. Cuando nosotros le ponemos levadura, ¿verdad? Comienza a hacer una reacción. Es lo mismo que hace en el reino de los cielos todas las enseñanzas de Jesús. No se ven, son invisibles, son no pueden ser apreciables a veces a la vista del ojo del hombre, pero lo que empieza a formar dentro de ti es lo que da el producto final, ¿verdad? Empieza a desarrollar algo en ti. Empieza a leudar tu vida, ¿verdad? Al grado en que después de un tiempo se te va a notar. Pero todo comienza desde un proceso invisible, desde un proceso donde, ¿verdad? La gente no alcanza a apreciar con sus ojos naturales todo lo que Dios está haciendo dentro de tu vida. Dios te está sanando, Dios te está limpiando, Dios te está liberando de esas cadenas que muchas veces estamos atados al pasado,
estamos nosotros heridos por el pasado, estamos nosotros batallando con circunstancias, con situaciones que muchas veces nosotros mismos lloramos en lo oculto de nuestras habitaciones y nadie más lo mira, ¿verdad? Y nadie está viendo ese proceso cuando Dios empieza a limpiar tu vida, cuando tú doblas tus rodillas y el Señor empieza a quebrantar tu vida. ¿Por qué? Porque una de las cosas más importantes cuando nosotros nos damos cuenta que el Señor está trabajando en nuestra vida es cuando nosotros nos postramos, oramos, nos doblamos nuestra rodilla y de repente el Señor empieza a quebrantarnos y empezamos a llorar de una forma impresionante. Yo he llorado a veces hasta por 40, 50 minutos, ¿verdad? Y cuando me levanto me doy cuenta que el Señor ha limpiado algo dentro de mí, ha quitado algo que muchas veces está carcomiendo mi interior. Y entonces eso es algo que pasa en lo privado. Ese es el reino de los cielos, ¿verdad? Todo lo que Dios hace en lo privado en tu vida, que después empieza a mostrar un fruto impresionante, un fruto que la gente puede notar que tu vida ha cambiado, ¿verdad? Entonces dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió a 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado, o sea, hasta que todo mostró que ya había un cambio químico en la harina, ¿verdad? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te dejo con esto y quiero decirte que cualquier duda, cualquier pregunta que tú tengas, estamos para servirte. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que tengas un excelente día.